Dos hermanas, un hombre billonario y un amor que lo cambiará todo. En un pueblo olvidado, Clara y Julia enfrentarán no solo su destino, sino sus heridas, sus secretos y el riesgo de perderse entre lo que sienten y lo que deben elegir. Entre miradas silenciosas, cartas del pasado y decisiones imposibles, descubrirán que el verdadero amor no siempre es romántico. A veces es aprender a elegirse. Esta no es una historia de cuentos de hadas, es una historia de película, porque no todas terminan con un beso. Algunas simplemente terminan y punto. La tierra crujía bajo los pasos de Clara mientras cargaba un balde de agua casi tan grande como su esperanza. A unos metros, su hermana menor, Julia, espantaba gallinas con una rama seca, sin dejar de cantar una vieja ranchera que aprendieron de niñas. Vivían en un caserío polvoriento llamado El Retiro, donde el viento parecía más informado que la gente y los secretos viajaban más rápido que las cartas. Aquel día, sin embargo, ni el viento ni los chismes podían anticipar lo que estaba por llegar. Clara, con sus 28 años y un sentido del deber clavado en el alma, había dejado de soñar hacía tiempo. Desde que su madre murió y su padre se marchó sin decir adiós, ella se convirtió en la columna vertebral de la pequeña casa de madera carcomida que compartía con Julia. Era seria, protectora, siempre con el cabello recogido en una trenza y las manos llenas de callos. Julia, en cambio, era un torbellino de luz. 19 años, impulsiva, terca, con unos ojos brillantes como luciérnagas y un corazón que todavía no conocía el miedo al amor. Ese mediodía, mientras almorzaban frijoles recalentados con tortillas duras como piedras, Clara sacó un sobre arrugado del bolsillo. Llegó esta mañana, dijo. Era una carta sellada con cera dorada y letras elegantes que parecían salidas de un cuento. La carta, que olía a perfumes que jamás podrían comprar, anunciaba algo imposible. El magnate Lorenzo Belmont, uno de los hombres más ricos del continente, visitaría El Retiro para inaugurar una fundación agrícola y ofrecería trabajo en su nuevo complejo rural. Lorenzo Belmont. El nombre flotó en el aire como si tuviera música. Julia abrió los ojos como si hubiese visto un cometa. ¿Ese no es el tipo que salió en la revista que vimos en la peluquería de Marta?, preguntó con emoción. El mismo, respondió Clara. Ese que tiene un rancho más grande que todo el estado y aviones privados con nombres de constelaciones. Ambas sabían que la oportunidad era un milagro disfrazado. La noticia se esparció como pólvora por el pueblo. Las vecinas comenzaron a coser vestidos apresurados, los hombres se rasuraron por primera vez en semanas y hasta el alcalde limpió la plaza con sus propias manos, algo que no hacía desde el siglo pasado, según decían. El día de la llegada fue un espectáculo. Un convoy de camionetas negras, brillantes, cruzó el camino de tierra, levantando una nube que parecía una tormenta. Del vehículo central bajó un hombre alto, con traje gris claro, gafas oscuras y una presencia que doblaba el aire a su favor. Era Lorenzo Belmont, el hombre que había construido un imperio a punta de inversiones imposibles, estrategias geniales y un encanto que desarmaba hasta al más frío. Clara lo miró de lejos, sin pestañear, mientras Julia soltaba un suspiro que podía haberse cobrado 2 vidas. Él caminaba como quien sabe que el mundo le pertenece, pero al mismo tiempo se detenía a saludar a los niños, a dar la mano con firmeza, a escuchar aunque no tuviera tiempo. Eso fue lo que desconcertó a Clara. Esperaba arrogancia, pero encontró humanidad, y eso era peligroso. Ese mismo día ambas fueron seleccionadas para una entrevista con él. Era para un puesto de asistentes en la casa central del complejo, con alojamiento incluido. Clara intentó convencer a Julia de que no fuera. Julia juró que prefería vivir en una cueva antes que perderse esa entrevista. A la mañana siguiente ambas llegaron vestidas con lo mejor que tenían. Clara, con un vestido azul marino sobrio y limpio. Julia, con uno color vino que le había quedado justo después de ajustar el cinturón con un broche de mariposa. Lorenzo las recibió en una sala de madera noble, rodeada de ventanales, desde donde se veía el campo recién sembrado.
Las miró con atención. No era lujuria, no era condescendencia. Era otra cosa, como si las estuviera midiendo desde adentro. Hizo preguntas con calma. ¿Qué sabían hacer? ¿Cómo se llevaban entre ellas? Si eran capaces de guardar secretos. Clara respondió con claridad y seguridad. Julia, con picardía y entusiasmo. Cuando salieron, ninguna dijo una palabra, pero ambas sabían que algo había comenzado a girar en un eje diferente. 2 días después, fueron aceptadas. Empezaban al lunes siguiente. Les dieron un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa principal, compartido, por supuesto. Desde allí podían ver los jardines, la fuente de mármol y, de vez en cuando, al mismísimo Lorenzo, caminando con su perro pastor inglés, hablando por teléfono en idiomas que ellas solo habían escuchado en películas. Los días pasaron con una rapidez que dolía. Clara se encargaba de la contabilidad menor, las listas de inventario, los horarios de los trabajadores. Julia ayudaba en la cocina, organizaba eventos y por alguna razón terminaba siempre cerca de Lorenzo. Él empezaba a saludarla con una sonrisa especial. A veces le traía un dulce de otra ciudad, a veces le pedía su opinión sobre cosas que parecían insignificantes pero no lo eran. Clara lo notó, claro que lo notó, y no dijo nada. Pero un miércoles, mientras Clara entregaba unos informes en su despacho, Lorenzo la detuvo. Se quitó las gafas, la miró con una intensidad que encendía alarmas y le dijo: «Eres la persona más ordenada que he conocido en años. Eso puede parecer una virtud, pero también un muro». «¿Siempre has vivido tras muros, Clara?». Ella no supo qué responder, porque sí, porque los muros eran su refugio, su escudo, pero algo en él la empujaba a abrir una ventana. Esa noche no durmió. Julia tampoco. Ninguna por la misma razón, aunque todavía no lo sabían. Y entonces llegó el primer punto de no retorno. Un viernes por la noche, durante una cena organizada para inversores internacionales, Clara fue convocada de último minuto para ayudar en la logística. Vestía un conjunto elegante pero sobrio. Julia, en cambio, desfilaba entre los invitados como una estrella en ascenso. Pero fue Clara quien, al tropezar sin querer con una copa de vino, terminó en los brazos de Lorenzo. Literalmente, él la sostuvo. Le susurró algo en voz baja y no la soltó al instante. Y ella no se apartó tan rápido como debería. Desde la esquina Julia lo vio todo y por primera vez en años no sonrió. A partir de aquella noche, algo invisible pero afilado se instaló entre las hermanas. No era odio, no todavía. Era una especie de silencio que pesaba como plomo y que solo ellas sabían traducir. Clara evitaba hablar del accidente con la copa. Julia no preguntaba, pero ambas pensaban en él más de lo que querían admitir. Y lo peor de todo, ambas empezaban a soñarlo. En los días siguientes, Lorenzo parecía estar en todas partes. A veces en el corredor, casualmente al pasar. A veces en el comedor, comentando sobre las rosas del jardín, pero mirando a Clara como si ella fuera la flor más compleja que jamás hubiera visto. Y otras veces, con la misma calma devastadora, saludando a Julia con ese tono bajo que hace temblar las certezas. Era imposible saber qué pensaba realmente, y eso los volvía locos a todos, no solo a ellas. Julia comenzó a cambiar. Se levantaba más temprano, pasaba más tiempo frente al espejo, probaba distintos peinados con horquillas que encontraba entre los cajones de la cocina. Y Clara, que siempre había sido inmune a la coquetería, empezó a usar un poco de labial, uno discreto, color coral, que le robó a su jefa sin culpa. Porque por primera vez en su vida sentía que no quería pasar desapercibida. Una tarde, mientras Clara revisaba los pedidos de maquinaria en la oficina trasera, Lorenzo entró sin anunciarse. Cerró la puerta con suavidad y se quedó observándola en silencio. Ella no levantó la vista al instante. Lo hizo lentamente, como quien teme que el destino esté esperándola justo en la mirada de otro. Entonces él le preguntó, con voz firme pero serena, qué era lo que realmente deseaba. Ella dudó. ¿Qué pregunta era esa? ¿Una prueba? ¿Un juego? ¿Una trampa? Respondió que deseaba que su hermana fuera feliz.
Y lo dijo con sinceridad, pero sin mirar demasiado. Lorenzo se acercó, apoyó las manos sobre el escritorio y le dijo que eso estaba bien, pero vivir solo para los demás es como caminar descalzo en una ciudad de clavos. Hay momentos en los que uno debe elegir, aunque duela. Porque si no eliges tú, el mundo lo hará por ti. Y luego se fue. Así, como quien lanza una bomba y se marcha caminando entre las ruinas sin mirar atrás. Clara sintió como esa frase le quemaba por dentro. Si no eliges tú, el mundo lo hará por ti. ¿Y si ya lo estaba haciendo? Esa noche Julia encontró un ramo de flores en el marco de la ventana. No tenía tarjeta, pero traía ese aroma caro y exótico que solo podía venir de una tienda de otro mundo. Lo tomó como una señal. Se miró al espejo, sonrió, y en su mente no había duda. Lorenzo se estaba fijando en ella. La tensión subió un peldaño más cuando fueron invitadas a una salida de campo con el grupo directivo. Era una jornada de trabajo, pero con almuerzo incluido en una finca privada. El ambiente era relajado. Lorenzo andaba sin chaqueta, con las mangas arremangadas y los anteojos colgando del cuello. A Julia se le escapó un suspiro. Clara lo vio, pero no dijo nada. Como si ya estuviera acostumbrándose a ver fantasmas danzando en el límite de sus deseos. Durante el almuerzo, sentados bajo un roble centenario, Lorenzo tomó una guitarra que alguien había traído y tocó una melodía suave, triste, cargada de algo que no se puede comprar con dinero. Al terminar, miró directamente a Clara y dijo que hay canciones que dicen lo que uno nunca se atreve. Algunos hombres disparan balas. Yo prefiero disparar notas. Julia aplaudió, pero la mirada no era para ella, y lo supo. Esa noche discutieron. No fue una pelea abierta, fue peor. Fue esa clase de conversación cargada de pausas, medias verdades y tonos filosos. Julia, mientras se desmaquillaba frente al espejo, le dijo a Clara que no se ilusionara, que Lorenzo le había dejado flores. A ella. Clara respondió que a veces los gestos más silenciosos son los que más ruido hacen por dentro. Julia se levantó bruscamente. En sus ojos había orgullo, celos, pero sobre todo una herida que recién empezaba a sangrar. Le dijo a Clara que ella siempre creía saberlo todo, pero que esto no lo iba a controlar, y salió del cuarto con un portazo suave, pero que retumbó como trueno. En los días siguientes el clima se volvió insoportable. Las dos fingían cordialidad ante los demás, pero ya no se buscaban con la mirada, no compartían el desayuno, y cada gesto era una daga disfrazada de cortesía. El amor las estaba separando, y ninguna sabía cómo evitarlo. Y entonces ocurrió la primera grieta pública. Durante una reunión con empleados, Lorenzo pidió que Clara presentara los nuevos informes financieros. Mientras ella hablaba, con su voz segura y su postura impecable, Julia llegó con una bandeja de café y volcó una taza entera sobre los papeles. Todos pensaron que fue un accidente. Todos menos Clara y Lorenzo. El silencio que siguió fue más doloroso que 1000 gritos. Lorenzo no dijo nada. Solo miró a Julia. Una mirada que no llevaba rabia. Llevaba decepción. Y eso duele más. Julia bajó la vista y salió del salón con las mejillas ardiendo. Esa noche no se habló ni una palabra en el cuarto. Clara no dijo nada por respeto. Julia no dijo nada por vergüenza. A la mañana siguiente, Julia no fue al trabajo. Salió temprano, con una mochila vieja al hombro. No dejó nota, no dejó explicación. Clara la buscó por todo el complejo. Fue a la cocina, al jardín, al cuarto de lavandería. Nada. El corazón se le encogió como una esponja mojada. Al mediodía golpeó la puerta de Lorenzo. Por primera vez, él abrió sorprendido. Ella, con la voz quebrada, preguntó si la había visto. Lorenzo negó con la cabeza. La hizo pasar. Le sirvió té. Había flores nuevas en el jarrón. Ella no quiso preguntar para quién eran. Lo miró y soltó lo que llevaba días quemándole por dentro. No quiero que esto nos destruya. Él la miró con esa mezcla rara de poder y ternura y preguntó qué era eso exactamente.
Ella no supo qué responder, porque todavía no tenía nombre, pero dolía, y si algo duele tanto es porque importa. Antes de irse, Lorenzo se acercó y le susurró algo al oído. El corazón humano no fue hecho para ser justo. Fue hecho para amar, aunque duela. Cuando Clara salió, sintió que el mundo giraba de forma extraña, como si algo estuviera por romperse o por empezar, o las dos cosas al mismo tiempo. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la ventana, deseó que Julia volviera. No por competencia, no por celos, sino porque la vida sin ella no era vida. Porque a veces el amor más difícil no es el que sentimos por alguien, sino el que debemos conservar con quienes fuimos antes de enamorarnos. Pasaron 2 días sin noticias de Julia, ni un mensaje ni una pista. Clara se sumergió en el trabajo como si eso pudiera contener el hueco que crecía dentro de ella. Pero el silencio no era un muro, era un espejo, y lo que reflejaba no era bonito. Lorenzo, por su parte, mantenía la distancia justa para no parecer invasivo, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. Seguía ahí, presente en cada cruce de pasillos, en cada pregunta disfrazada de cortesía, en cada mirada que decía más de lo que la boca se atrevía. Clara intentaba resistirse, pero algo en él la arrastraba como marea. No era solo deseo, era complicidad. Como si él también llevara años escondido tras muros que nadie lograba cruzar. La tarde del tercer día, Julia volvió. Entró al cuarto como si nunca se hubiese ido. Llevaba la misma mochila, el mismo vestido arrugado, pero los ojos ya no eran los mismos. Clara se incorporó de golpe. No dijo nada. Julia tampoco. Se miraron como si fueran extrañas. Y por primera vez, ninguna supo cómo volver a ser hermana. Julia dejó la mochila en la cama y dijo que necesitaba espacio, que había ido a pensar, que no era justo todo lo que estaba pasando, ni para ella, ni para Clara, ni para él. Clara sintió una mezcla extraña entre alivio y miedo, miedo de lo que vendría, porque el amor, cuando se vuelve batalla, deja más huellas que cualquier guerra. Esa noche cenaron en silencio, y en ese silencio las decisiones comenzaron a tomar forma. Julia no estaba dispuesta a rendirse, Clara tampoco, pero ninguna quería herir a la otra. Y el amor, cuando se quiere compartir, duele el doble. Al día siguiente, durante una reunión con el equipo de coordinación, Lorenzo pidió la opinión de ambas en temas distintos. A Clara le consultó sobre una estrategia de siembra vertical, a Julia sobre la decoración para un evento internacional. Cada una respondió con seguridad, cada una brilló en lo suyo. Pero cuando él las miró, esa mirada ya no era neutral. Había ternura en sus ojos cuando miraba a Clara. Había admiración cuando miraba a Julia. Y el problema era que ninguna de las dos quería solo una mitad de su atención. Una semana después, Lorenzo organizó una excursión al lago escondido de la hacienda. Invitó a algunos miembros del equipo, entre ellos Clara y Julia. A Clara la invitó directamente. A Julia le llegó la invitación por un asistente. Ese simple detalle encendió una chispa que venía gestándose desde hacía tiempo. Al llegar al lago, el ambiente era sereno. El agua reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Clara se sentó cerca del borde, observando el vaivén de las hojas sobre el agua. Julia, en cambio, se sumó al grupo que preparaba la comida, pero sin despegar los ojos de su hermana. Después del almuerzo, Lorenzo propuso una caminata por los senderos ocultos del bosque. Le ofreció la mano a Clara como quien ofrece algo más que equilibrio. Julia los vio alejarse entre los árboles como si el mundo se estuviera partiendo en dos. La caminata fue corta, pero suficiente para abrir grietas. En medio del silencio del bosque, Lorenzo le preguntó a Clara si creía en las segundas oportunidades. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo que las segundas oportunidades son como los eclipses, hermosos, raros y peligrosos, porque uno nunca sabe si va a haber luz o si va a quedarse ciego. Lorenzo se detuvo. La miró como si todo en él se redujera a ese instante, y entonces
Sin pedir permiso le tomó la mano. No fue un gesto brusco, fue algo suave, humano, profundo, como si hubiera estado esperando hacerlo desde hace siglos. Pero en ese mismo momento, entre los árboles, Julia apareció. Los vio, las manos unidas, el silencio entre ellos. No gritó, no lloró, solo los miró. Y luego, sin decir palabras, se dio media vuelta y desapareció en el bosque. Clara sintió un vacío en el pecho, soltó la mano de Lorenzo y salió corriendo tras su hermana. La encontró sentada en una roca, con el rostro oculto entre las rodillas. Se acercó despacio. Le dijo que no sabía cómo habían llegado a esto, que nunca fue su intención herirla. Julia levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, no por las lágrimas, sino por el fuego de la rabia. Le dijo que Clara siempre lo hacía, que siempre tomaba lo que ella no se atrevía a pedir, que su fuerza era su castigo y que en el fondo nunca la vio como rival, hasta que un hombre se cruzó en sus vidas. Fue la primera vez que Clara sintió miedo de su hermana, no por lo que pudiera hacerle, sino por lo que podía romperse entre ellas. El regreso al complejo fue tenso. No hablaron, no se miraron. Al día siguiente, Julia pidió el traslado a otra área del proyecto. Quería trabajar lejos, en los invernaderos de la zona norte. Lorenzo aprobó la solicitud sin hacer preguntas, y Clara entendió que él también había sentido el terremoto. Pasaron los días. Las conversaciones se volvieron escasas, las comidas solitarias. Pero algo más comenzó a cambiar. Clara empezó a cuestionarse si lo que sentía por Lorenzo era amor o necesidad, si era deseo, o simplemente la ilusión de ser vista después de tantos años siendo invisible. Una noche, mientras organizaba documentos en la oficina principal, encontró una carpeta con fotografías antiguas. Eran del primer terreno que Lorenzo había comprado. Detrás de una imagen había una frase escrita a mano. La única forma de no perderse es no olvidar quién eras cuando nadie te miraba. Clara se quedó con esa frase grabada en la mente. ¿Quién era ella antes de Lorenzo? ¿Y quién era Julia antes de todo esto? A veces los triángulos no son formas, son prisiones, y el amor, cuando se vuelve cálculo, pierde su verdad. Esa misma noche Lorenzo la buscó. Le dijo que necesitaba hablar. Le pidió que se sentara en la terraza bajo el cielo claro. Le confesó que la admiraba, que había visto en ella algo que no encontraba en su mundo: calma. Pero también le dijo que no sabía si estaba listo para romper algo tan sagrado como lo que ella tenía con su hermana. Clara sintió que se le aflojaban los pensamientos. El amor también es una renuncia, pensó, porque elegir no siempre es quedarse, a veces es soltar. Y esa noche, mientras la brisa movía las cortinas como si fueran alas, supo que el camino que venía no iba a ser fácil, que las decisiones importantes no se anuncian, se sienten, se viven, se sufren, pero también te construyen, porque en la vida uno no escoge entre lo correcto y lo incorrecto. Uno escoge entre lo que puede sostener y lo que puede transformar. Y justo cuando pensó que al fin entendía lo que tenía que hacer, recibió un mensaje que lo cambió todo. Era de Julia. Solo 3 palabras: me voy mañana. El mensaje de Julia quedó flotando en la pantalla del celular como un presagio. Me voy mañana. Solo eso. Ni un lugar, ni una razón, ni una despedida real. Clara sintió un frío extraño, como si las palabras hubieran absorbido todo el calor de la habitación. No supo si debía correr a buscarla o dejar que se fuera en paz. A veces, dejar ir a alguien es más noble que sujetarlo por orgullo. Pero había algo más detrás de esas palabras. Un tono final, una línea trazada sin posibilidad de retorno. Y Clara, que siempre había sido fuerte, se sintió de pronto niña otra vez. A la mañana siguiente Julia no estaba. Su cama perfectamente hecha, la mochila otra vez al hombro, pero esta vez sin regreso. Había dejado una nota bajo la almohada. Esta vez no compito, hermana. Esta vez elijo empezar de nuevo sin pelear por lo que ya no me ve. Porque si hay algo más triste que perder el amor,
es perderse a una misma, por ganarlo. Clara sintió el impacto como si alguien le hubiera arrojado una piedra al alma. Leyó la nota una y otra vez, como si pudiera encontrar una grieta en la decisión. No la encontró. Porque cuando una mujer decide marcharse por sí sola, el mundo entero debería aplaudirle el coraje. Pasaron los días. El complejo siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Las cosechas avanzaban, los proyectos tomaban forma. Lorenzo, más distante, más silencioso, ya no buscaba conversaciones fortuitas, ni dejaba pistas en forma de flores o frases filosóficas. Había entendido algo, quizás tarde, que no todo lo que uno desea debe ser suyo. Clara se enfocó en su trabajo. Empezó a tomar decisiones importantes, a liderar reuniones, a resolver conflictos entre equipos. Su nombre comenzó a sonar entre los altos mandos como el de alguien confiable, eficiente y con carácter. Pero dentro, todo seguía tambaleando. Una tarde, mientras revisaba documentos de la fundación, Clara encontró una serie de informes confidenciales. Curiosa, los leyó. Ahí estaban los detalles de una operación de compra de tierras cercanas a El Retiro. Nada inusual, hasta que vio un nombre que le aceleró el corazón. Estaban adquiriendo la parcela donde ella y Julia habían nacido. La misma que su padre había vendido años atrás por deudas. La tierra donde su madre había sembrado, cocinado, llorado, vivido. El lugar donde todo comenzó. ¿Qué hacía eso en manos de la empresa de Lorenzo? Confundida fue a buscarlo. Lo encontró en la vieja biblioteca del ala este, un rincón que casi nadie usaba. Él la miró, notó la tensión en sus ojos y le dijo que se sentara. Ella no lo hizo. Le mostró el informe y le pidió una explicación. Lorenzo suspiró. Se frotó las manos. Como si prepararse para contar una verdad doliera más que esconderla. Le confesó que había comprado esas tierras hacía más de un año, mucho antes de conocerla, que fue parte de una estrategia de conservación rural, para proteger ciertos espacios del avance inmobiliario, pero también le confesó otra cosa, algo que cambió todo. Él ya la conocía, no en persona, pero sí en historia. Años atrás su madre había trabajado como cocinera para la familia Belmont, en la capital. Y antes de morir, había escrito una carta dirigida a Lorenzo. En esa carta, hablaba de sus hijas, del abandono del padre, del orgullo con que Clara había asumido responsabilidades que no le correspondían. Hablaba de Julia como un rayo de alegría en medio de la miseria, y le pedía, como último favor, que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a sus hijas, lo hiciera, porque el mundo necesita más mujeres como ellas, fuertes, reales, imparables. Clara sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Le preguntó por qué nunca lo dijo. ¿Por qué se acercó como un extraño sabiendo todo eso? Lorenzo bajó la mirada. Le dijo que no supo cómo hacerlo sin parecer invasivo, sin condicionar sus decisiones. Que intentó mantenerse al margen, que jamás planeó enamorarse, que su madre había pedido ayuda, no caridad, y que él lo había interpretado como un llamado silencioso a cuidar, sin interferir. Clara salió de esa sala sin decir nada. Necesitaba aire, necesitaba llorar, gritar, correr, desaparecer. Pero no lo hizo. Caminó hasta la parcela mencionada en el informe. Estaba vacía, cubierta de hierba, con una casita en ruinas al fondo. Al acercarse todo volvió. Los juegos en el patio, las canciones de su madre, las lágrimas secas en la almohada cuando su padre se fue. Se sentó en el suelo, como cuando era niña, y por primera vez en años se permitió quebrarse. Pasó la noche en la casa. No durmió, solo pensó en Julia, en Lorenzo, en la madre que había sido su roca y en ella, en Clara, la mujer que había olvidado su derecho a ser feliz. Al amanecer, con los ojos hinchados pero la mente clara, supo lo que tenía que hacer. Volvió al complejo. Buscó a Lorenzo. Lo encontró en su despacho, solo, revisando informes con la mirada perdida. Le dijo que no podía seguir así, que necesitaba cerrar el ciclo, que la tierra de su madre debía volver a sus manos, no por nostalgia, sino por dignidad.
Lorenzo aceptó sin dudarlo, firmó la sesión en ese instante y luego la miró con una tristeza que no podía ocultar. Le preguntó si era un adiós. Clara no respondió. Solo dijo que hay cosas que uno no debe decidir en medio de un torbellino, y que a veces lo mejor que puede pasar entre dos personas es el silencio que les permite pensarse sin destrozarse. Esa tarde Clara se despidió del complejo, no sin antes dejar una carta para Lorenzo. En ella escribió: a veces el amor no fracasa por falta de sentimiento, sino por exceso de tiempo mal sincronizado, tal vez en otro lugar, en otro calendario, en otra versión de nosotros. Pero hoy necesito reencontrarme conmigo antes de reencontrarte a ti. Y dejó una segunda carta. Para Julia, solo decía: me encontré contigo en cada decisión. Te extraño en cada instante que intento ser fuerte. Si alguna vez decides volver, aquí estaré. No como rival, sino como hermana. Y así terminó ese capítulo. Clara, con las llaves de la vieja parcela en la mano, emprendiendo el camino de regreso a su origen. Julia, quién sabe dónde, quizás mirando el horizonte con la misma fuerza con que una estrella decide arder sin permiso. Lorenzo, solo, pero más humano que nunca, entendiendo por fin que no todo lo que brilla debe ser poseído, a veces solo admirado en silencio. Porque hay amores que no se viven para quedarse, se viven para despertar. La casa vieja olía a tiempo detenido. Clara abrió las ventanas para dejar entrar la luz, pero lo que realmente necesitaba era aire para el alma. Había pasado una semana desde su regreso, y aunque la parcela estaba en ruinas, había algo reconfortante en la tierra dura bajo sus pies, algo primitivo, algo verdadero. En ese pedazo de campo se había construido, roto y rehecho más veces de las que podía contar. No tenía comodidades, no tenía lujos, pero tenía algo que ningún penthouse en la ciudad podía ofrecerle: raíz. Cada mañana se levantaba temprano, barría los restos de polvo y telarañas con una escoba que crujía como los huesos de su historia. A veces se sentaba en la galería y miraba el horizonte sin buscar respuestas, solo silencio. Un día encontró la vieja libreta de su madre escondida detrás de un ladrillo flojo en la cocina. Estaba deteriorada, pero muchas páginas eran legibles. Su madre escribía como si no quisiera ser leída, pero cada frase contenía una tormenta. Las hijas fuertes cargan más de lo que deben, pero también levantan más de lo que creen posible. Esa frase se le clavó en el pecho como una bala de ternura. Clara lloró en silencio, sin emitir un solo sonido, porque hay lágrimas que uno no llora por tristeza, sino por reconocimiento. Porque por primera vez en años se sintió vista, no por un hombre, no por un jefe, no por su hermana, por su madre, por la mujer que había sido invisible para el mundo, pero infinita para sus hijas. Los días en soledad comenzaron a mostrarle una versión de sí misma que había olvidado. Empezó a escribir, a sembrar, a construir pequeñas cosas, pero con el tipo de precisión que solo se logra cuando se hace desde el alma. Y en ese proceso el amor por Lorenzo dejó de doler y comenzó a mutar. Ya no era una urgencia, era un aprendizaje. Ya no era una herida, era una señal. Una mañana, Clara recibió una carta sin remitente. Era de Julia. Le decía que estaba en el sur, trabajando como asistente en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres rurales, que no estaba del todo bien, pero que estaba mejor, que se estaba encontrando, que entendía que todo lo que pasó las había roto, pero también las había abierto como semillas, y que si alguna vez Clara necesitaba ayuda para reconstruir la parcela, ella iría sin condiciones. Clara sonrió con esa mezcla dulce y dolorosa que solo pueden hacer entre hermanas. Respondió la carta en el acto. Le dijo que la casa la esperaba, que ella también, pero que no corría prisa, porque el tiempo, cuando sana, ya no se mide en minutos, sino en sinceridad. Ese mismo día, Lorenzo llegó al pueblo. Apareció con una camioneta polvorienta, sin escoltas ni trajes, como si el dinero no tuviera peso ahí. Clara lo vio desde la galería. No bajó a recibirlo,
Él caminó hasta la puerta, con un paso sereno, sin ansiedad. La miró como si quisiera hablarle desde otro lugar, y ella supo que esta vez las palabras no iban a doler. Se sentaron bajo la sombra de un limonero seco. Él le preguntó si era feliz. Ella respondió que estaba aprendiendo, que la felicidad no es una meta, sino una consecuencia de estar en el lugar correcto con la conciencia en paz. Lorenzo bajó la mirada. Le dijo que había pensado en ella cada día, que no la buscaba para pedir nada, que solo necesitaba verla, saber que estaba bien. Clara lo escuchó en silencio. Luego le dijo que lo había amado, que una parte de ella aún lo hacía, pero que el amor no es suficiente cuando uno no está completo, que si alguna vez se reencontraban, debía ser desde la elección, no desde el vacío. Él asintió. No pidió más, no exigió nada. Le dijo que la admiraba y que esperaba que la vida le regalara más razones para volver, pero que si no lo hacía también estaría bien, porque hay personas que con solo existir ya cambian todo. Después de esa conversación, Lorenzo se marchó. Clara no lloró, no se quebró, no sintió pérdida, sintió paz, porque por fin había entendido que no se trataba de quedarse con alguien, sino de quedarse consigo misma. Pasaron los meses, la parcela empezó a tomar forma. Clara plantó hortalizas, restauró la cocina, levantó una cerca de madera. A veces venían vecinos a ayudar, a veces ella ayudaba a otros. Se volvió parte del tejido humano del pueblo, no por necesidad, sino por elección. Y una tarde, sin previo aviso, Julia volvió. Venía con las manos llenas de herramientas y una sonrisa que había estado perdida demasiado tiempo. No dijeron mucho, solo se abrazaron largo, fuerte, verdadero, como si en ese abrazo se reconstruyeran las partes rotas sin necesidad de explicarlas. Esa noche cenaron juntas por primera vez desde que todo empezó, y en medio de la comida Clara dijo una frase que quedó flotando como promesa. A veces uno se pierde por amar a otro, pero se encuentra cuando decide amarse más a uno mismo. Julia la miró y respondió con otra que había aprendido en su viaje. Y otras veces uno huye creyendo que escapa del dolor, pero lo que realmente hace es correr directo a su verdad. Rieron, lloraron y brindaron con té frío por todo lo vivido. Porque el amor no siempre llega para quedarse. A veces llega para despertarte. Fue una mañana tibia, de esas en que el sol no calienta pero tampoco molesta. Clara y Julia estaban arreglando el techo del viejo galpón cuando un hombre se bajó de un coche viejo, con una carpeta en la mano y la cara llena de años mal llevados. No era del pueblo, no era conocido, y eso, en el retiro, significaba que traía algo que nadie quería escuchar. Se presentó como Emilio Gálvez. Dijo que trabajaba para una firma de abogados en la capital, que venía por asuntos relacionados a la herencia de una propiedad en disputa. Clara lo miró confundida. ¿Qué propiedad? ¿Qué disputa? Él abrió la carpeta con la lentitud de quien sabe que está a punto de soltar una bomba. Sacó un documento, lo dejó sobre la mesa y les dijo que su padre, sí, el mismo que las había abandonado años atrás sin dar explicación, había fallecido hacía 3 meses y que les había dejado una finca. Pero también otra cosa. El silencio se volvió espeso. Julia se acercó. Leyó el documento con el ceño fruncido. Todo parecía legal. Fechas, nombres, firmas. Pero no tenía sentido. Su padre, el mismo que las había dejado con una deuda de años y la espalda más fría que una lápida, ¿les dejaba algo ahora? ¿Por qué? ¿Para qué? El abogado aclaró la garganta. Dijo que había un testamento y que, además de la finca, había una carta. Clara tomó la carta con manos que no sabían si temblar o resistir. La abrió. Era de puño y letra de su padre. Apenas unas líneas torpes, sin poesía. Les pedía perdón. Decía que había huido por miedo, que la muerte de su esposa lo había quebrado de una forma que nunca supo explicar, que había querido volver muchas veces, pero el orgullo y la cobardía eran cadenas que él mismo se había puesto, y que ahora, al borde de su final,
Lo único que podía hacer era devolverles algo de lo que les había robado. Su derecho a tener un legado, a tener tierra, a tener historia. Julia no supo si reír o gritar. Se alejó. Clara se quedó en silencio, porque esa carta no era un regalo. Era una herida abierta con tinta. Pasaron la noche sin hablar del tema. Al día siguiente, viajaron a ver la finca. Estaba a 3 horas del Retiro, entre colinas, con una casona desvencijada en el centro, pero lo que llamó la atención de Clara fue otra cosa. El lugar era inmenso y estaba plantado con cultivos similares a los que Lorenzo había promovido en su fundación. Eso le encendió una alarma en el pecho. Al llegar al pueblo vecino, entraron a la oficina de registros. Querían ver los últimos movimientos de la finca. Lo que encontraron las dejó heladas. Meses antes de morir, su padre había intentado vender el lugar a una de las empresas satélite de Belmont Group, es decir, Lorenzo. Pero la venta nunca se concretó, porque el viejo, en su último acto de redención, decidió detenerla, tal vez sabiendo que dejarla a sus hijas era el verdadero cierre. Clara regresó a casa con la cabeza en llamas. ¿Cuánto sabía Lorenzo? ¿Cuánto le había ocultado? ¿Era casualidad que él supiera tanto de su historia? ¿O había algo más? Esa noche no durmió. Se levantó a medianoche, caminó por el campo bajo un cielo lleno de estrellas y decidió que ya no podía más con las preguntas. Al amanecer, viajó a la ciudad. Llegó sin anunciarse. Lo encontró en su despacho, mirando por la ventana como si esperara tormenta. Él se sorprendió al verla, pero no fingió. Le ofreció asiento. Ella no lo aceptó. Le lanzó la pregunta como quien lanza una piedra. ¿Conocías a mi padre? Lorenzo tardó en responder, pero lo hizo. Dijo que sí, que lo había conocido años atrás, durante un conflicto legal por unas tierras al norte, que nunca supo que era su padre, hasta que leyó su testamento y que entonces comprendió todo, la historia, las conexiones, los silencios, el abandono. Clara lo miró con rabia. ¿Por qué no me lo dijiste? Lorenzo bajó la mirada. Dijo que no quería herirla más, que ya bastaba con lo que ella cargaba, que no era su papel revolver el pasado, que creyó que si dejaba todo en manos del tiempo las piezas encajarían solas. Pero el tiempo no acomoda nada si uno no lo enfrenta, pensó Clara. Guardó silencio largo rato. Luego dijo algo que ni ella misma había planeado. Mi padre me dejó una finca. Tú intentaste comprarla. Él murió. Tú apareces. ¿Quieres que crea que todo esto es coincidencia? Lorenzo no respondió. Porque, a veces, el silencio es más culpable que la mentira. Clara se marchó sin decir adiós. Caminó hasta la estación de tren sin saber si huía o regresaba a su centro. Lo único que sabía era que en ese instante su alma estaba rota en pedazos que ya no encajaban con nadie. Cuando volvió a la parcela, Julia la esperaba. No preguntó nada. Solo le puso una taza de té en la mano y le dijo que si quería llorar, ella haría guardia. Y si quería gritar, abriría todas las ventanas. Clara no hizo ninguna de las dos cosas. Solo se sentó, miró el campo y se dijo algo en voz baja. A veces la verdad no te libera. A veces la verdad te muestra quién ya no puedes volver a ser. Pasaron días. Luego, semanas. El contacto con Lorenzo se extinguió, como si ambos entendieran que el amor no sobrevive a ciertas verdades. Julia, mientras tanto, tomó la decisión de quedarse. Empezó a pintar las paredes, a diseñar un pequeño salón para talleres de mujeres del pueblo. Clara aceptó, no como una concesión, como un símbolo, porque la vida al final siempre encuentra forma de reinventarse. Un mes después llegó una carta, de Lorenzo. No para pedir perdón, no para volver, solo para decirle que entendía, que admiraba su fuerza, y que si algún día quería volver a hablar, él estaría ahí, no como amante, no como salvador, sino como alguien que, por una vez en su vida, aprendió a amar sin poseer. Clara la guardó, no la rompió, no la respondió. Porque algunas palabras son semillas y ya crecerán, o no. Y esa noche, mientras el viento entraba por las rendijas de la casa vieja, Clara susurró:
para sí una verdad que le quemaba dulce. Lo que fui no me define. Lo que dolió me construyó. Y lo que elijo hoy es vivir sin miedo. El cielo estaba encapotado. Las nubes, densas y bajas, anunciaban tormenta. Clara sabía que algo iba a pasar, no por superstición. Lo sentía en la espalda, en los dedos, en la respiración. Era uno de esos días en los que la vida se detiene unos segundos, para luego tomar velocidad y estrellarse. Estaba organizando unos documentos dentro del pequeño salón que había acondicionado con Julia cuando escuchó el sonido de un motor. No era uno cualquiera. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo ronroneo grave del todoterreno negro que había traído a Lorenzo Belmont por primera vez a El Retiro. Y esta vez también. Salió sin prisa, pero con el corazón latiendo como si golpeara las paredes del pecho. Lo vio bajarse del vehículo. No vestía traje, ni lentes oscuros. Llevaba una camisa blanca arremangada, con tierra en los zapatos y el rostro pálido. No era el Lorenzo que ella había conocido. Este era más humano, más roto, más real. Clara se quedó en la puerta. Él se acercó con pasos que parecían pesarle más que los años. No había gente. No había testigos. Solo el campo, el viento y ellos. Cuando estuvieron a unos pocos metros, él se detuvo. La miró con esos ojos que alguna vez la hicieron dudar de sí misma. Y entonces habló. Vine a cerrar lo que nunca supe cómo abrir. Clara lo observó. Esperó. Él continuó. Sé que todo lo que hice o no hice tiene consecuencias. Sé que debí hablar antes, que oculté verdades que no eran mías, y que mi silencio fue un acto de cobardía, no de respeto. Pero vengo a decirte lo único que tengo, lo que siento, no para que regreses, no para que perdones, sino porque ya no quiero seguir siendo el hombre que calla por miedo a perder. Clara sintió un temblor en las manos. Lo escuchó con atención, pero con el alma en guardia. Preguntó por qué ahora, por qué volver cuando ella ya estaba recomponiéndose. Él respondió que a veces uno no vuelve para recuperar, sino para reparar. Y que había pasado demasiadas noches imaginando qué habría sido si no hubiera fallado, pero que ahora ya no quería imaginar, quería enfrentar. Ella le preguntó qué quería exactamente. Y ahí, sin rodeos, él lo dijo. No vengo a pedirte amor, vengo a ofrecerte verdad, aunque esa verdad nos deje sin final. Porque hay historias que no terminan con un beso, terminan con una mirada limpia, con una herida cerrada, con un silencio que ya no duele. Clara respiró hondo. Luego habló. Dijo que lo había amado, sí, que aún había algo de eso latiendo en alguna parte, pero que también lo había perdonado sin decirlo. Porque el perdón no siempre se da por el otro, sino por uno mismo. Porque vivir con rencor es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Y ella ya no quería veneno, quería tierra, raíces, paz. Lorenzo asintió, bajó la mirada, dijo que lo entendía, y entonces le ofreció algo más, una carta, un sobre cerrado. Le dijo que era de su madre, que la encontró en los archivos antiguos de la fundación, firmada por ella meses antes de morir, que no sabía si debía dársela antes, pero que ahora ya no podía guardarla más. Clara tomó el sobre, lo sostuvo como si pesara el doble. Lo abrió con lentitud. Dentro, la caligrafía temblorosa de su madre la saludaba como una caricia desde otro mundo. La carta era corta, pero brutal. Decía que sabía que el padre de Clara y Julia no volvería, que había enviado esa carta a los Belmont sabiendo que algún día las chicas necesitarían un ancla, que no se trataba de dinero ni de compasión, sino de destino, que creía que Lorenzo, un niño en ese entonces, algún día entendería que ayudar no siempre es salvar, y que amar a alguien no significa retenerlo. Decía también una frase que se le quedó grabada a fuego. Las personas llegan a nuestra vida por 3 razones: para amarnos, para enseñarnos o para liberarnos. Tú sabrás quién es quién cuando ya no necesites respuestas. Clara dejó caer la carta sobre su regazo. Las lágrimas le corrían sin pudor.
No por Lorenzo, no por el pasado, por su madre, por esa mujer que, aún en la distancia de la muerte, seguía enseñándole cómo vivir. Lorenzo se acercó, la tocó apenas en el brazo. Le dijo que se iría, que no volvería si no lo deseaba, pero que esta vez lo hacía sabiendo que lo había dicho todo, que ya no llevaba máscaras, y que si algún día, por cualquier motivo, volvía a cruzar sus caminos, iría como dos personas nuevas, sin deudas, sin promesas. Y se fue, sin beso, sin abrazo, solo con un adiós que sonó a verdad. Clara lo vio alejarse, no lloró más, solo sintió una especie de alivio melancólico, como cuando cierras un libro que te dolió, pero te cambió. Entró en la casa. Julia estaba en la cocina, revolviendo café. No dijo nada, pero la miró como solo una hermana puede mirar a otra después de una guerra emocional. Clara se sentó frente a ella. Le contó todo, cada palabra, cada gesto, y luego sacó la carta de su madre. Se la entregó a Julia. Ella la leyó. Lloró también, pero con esa sonrisa triste que tiene quien entiende al fin el rompecabezas. Esa noche, el cielo descargó su tormenta. Llovió como si el campo necesitara ser lavado, y en medio de ese aguacero, Clara se asomó por la ventana, cerró los ojos y se repitió en voz baja una frase que su madre había dejado escondida entre las líneas. No todo amor es para quedarse, pero todo amor, si fue verdadero, deja huella. No lo olvides, tú no estás rota, estás renaciendo. El pueblo despertó distinto al día siguiente. El aire olía a tierra mojada, pero también a final de capítulo. Clara y Julia no hablaron mucho en la mañana. No era necesario. Lo que había que decir ya no necesitaba palabras. Se miraban con complicidad serena, como dos soldados que habían sobrevivido a una guerra sin trincheras. Una guerra emocional que no se ve, pero que deja cicatrices en el alma. En la radio de la cocina sonaba una canción vieja, una de esas que su madre cantaba al limpiar, y por un momento las dos sintieron que ella estaba allí, en la silla vacía, en el vapor del café, en la sonrisa de ambas. A veces la ausencia se convierte en presencia cuando una ya no necesita verla para sentirla. La carta que Clara recibió de Lorenzo seguía sobre la mesa. No la había vuelto a tocar, no porque doliera, sino porque ya había hecho su trabajo. Era la última página de un libro que no necesitaba epílogo. Julia la observó y dijo que debía guardarla. Clara asintió. La dobló con cuidado, la metió en una caja junto con la libreta de su madre, una pulsera vieja y una foto de ambas niñas corriendo entre girasoles. No eran recuerdos, eran raíces. Ese mismo día, Clara recibió una llamada. Era del Comité Central de la Fundación. Le ofrecían dirigir un nuevo proyecto educativo para mujeres rurales. El proyecto llevaba el nombre de su madre, Fundación Isabel Ríos. Clara se quedó en silencio unos segundos. Era un honor, era un cierre, pero también era una oportunidad para sembrar desde otro lugar. Preguntó si podía dirigirlo desde el retiro. Le dijeron que sí, que la ubicación no importaba, que lo importante era su visión. Clara aceptó, pero puso una condición: que Julia fuera su mano derecha, porque si algo había aprendido es que los caminos que valen la pena se caminan mejor con quienes ya conocen tus caídas. Julia, al escuchar la noticia, la abrazó con fuerza. No dijeron nada, solo rieron entre lágrimas. Era un momento pequeño pero enorme, porque a veces el verdadero clímax no es el beso final ni la confesión a gritos. Es mirar atrás y saber que, aún con todas las rupturas, elegiste seguir, y seguir bien. Los días empezaron a fluir con una calma nueva. La casa vieja se convirtió en sede, se llenó de mujeres con historias duras, con manos fuertes y miradas transparentes. Mujeres que sabían lo que era luchar sin ruido, amar sin garantías y levantarse con los bolsillos rotos pero la dignidad intacta. Clara se convirtió en un faro, no por lo que decía, sino por cómo escuchaba. Julia en una cómplice incansable. Juntas tejían comunidad. Pero entonces, como un eco del pasado, llegó otra carta. Esta vez no tenía remitente claro, solo un sello de un colegio del extranjero. Clara la abrió con cautela. Era una solicitud de información,
Al parecer, una joven de 17 años había preguntado por su madre biológica. Y en los registros aparecía el nombre de Julia. El mundo se detuvo por segundos. Clara miró a su hermana con una mezcla de sorpresa y miedo. Julia palideció, tomó la carta, la leyó. No dijo nada durante un rato. Luego fue al cuarto, sacó una caja de debajo de la cama y la puso sobre la mesa. Dentro había una foto doblada, una bebé, un documento de adopción y una carta que nunca había enviado. Julia levantó la mirada y dijo que no lo había contado porque aún no se lo había contado a sí misma. Que cuando tenía 17 años se enamoró de un muchacho del pueblo de al lado. Que fue algo corto, intenso y lleno de promesas rotas. Que al quedarse embarazada, el miedo fue más grande que el amor. Su madre, enferma y débil, la ayudó a tomar una decisión que ninguna quería, dar en adopción. El dolor fue tan grande que lo enterró en una parte de su memoria. Hasta ahora. Clara la abrazó. Lloraron juntas. Pero no desde el dolor, desde la sanación, porque a veces las verdades no te parten, te completan. Decidieron responder a la solicitud, no con promesas, no con expectativas, solo con una carta sincera. Una puerta abierta. Clara escribió las primeras líneas, Julia las últimas. Fue simple. Aquí estamos, sin perfección, sin respuestas mágicas, pero con el corazón en paz. Pasaron semanas. Luego un correo electrónico. Una joven llamada Lucía, con los mismos ojos que Julia, con una voz parecida a la de su madre, con la fuerza de quienes vienen del dolor, pero caminan hacia la luz. Quería conocerlas, no exigía nada, solo un encuentro. Y fue entonces cuando Clara supo que el ciclo estaba por cerrarse, pero no con un punto final, sino con una coma larga, como las que se usan antes de seguir contando una historia más grande. El día del encuentro fue simple. Lucía bajó del autobús con una mochila y una sonrisa nerviosa. Julia la esperaba en la estación, sin saber si correr o quedarse quieta. Cuando se vieron, ninguna habló. Solo se abrazaron. Un abrazo torpe, imperfecto, pero verdadero. Y eso bastó. Esa noche cenaron las tres juntas. Clara las miraba y sonreía. Era como ver la vida reescribirse a sí misma en un idioma nuevo. Lucía preguntaba por la casa, por la historia, por la abuela que nunca conoció pero que ya sentía parte suya. Julia hablaba con voz temblorosa pero firme. Y Clara comprendió algo profundo. El verdadero desenlace no ocurre cuando la historia termina. Ocurre cuando uno elige vivir con todo lo que dolió y aún así volver a amar. Porque eso es la vida. No borrar, sino integrar. Esa noche, mientras el viento acariciaba los limones del jardín, Clara salió al porche. Miró al cielo estrellado y cerró los ojos. Pensó en Lorenzo, en su madre, en su padre, en todas las versiones de sí misma que había tenido que abandonar para llegar hasta aquí, y dijo en voz baja: he perdido, he ganado, he amado, he fallado, pero sobre todo, he vivido, y eso, entendió, era lo único que importaba. El retiro amanecía tranquilo, pero dentro de la casa vieja algo se había transformado para siempre. Clara, Julia y Lucía compartían silencios que sabían a paz. Ya no quedaban palabras pendientes, ni heridas abiertas. Solo cicatrices que contaban una historia de sobrevivencia, verdad y renacimiento. El proyecto crecía, el jardín florecía y la casa se había convertido en un refugio para muchas más mujeres que, como ellas, aprendieron a reconstruirse sin pedir perdón. Una carta llegó con una invitación a la capital. Un reconocimiento oficial a su trabajo. Julia animó a Clara a aceptarlo. Lucía, con su entusiasmo joven, preparó el discurso. Esa noche, frente a una audiencia de desconocidos, contaron su historia. Clara habló poco, pero cada palabra tenía peso. Julia sostuvo su mano, y Lucía fue la voz del futuro. Al final, entre el público, una mirada que no esperaban. Lorenzo no se acercó, no dijo nada, solo aplaudió, y Clara entendió que el amor más profundo no siempre se queda, a veces solo enseña. Volvieron al pueblo con el alma más liviana. La vida siguió. Julia lideraba mujeres, Lucía escribía, Clara sembraba. Una noche bajo la luna las tres se sentaron en la galería.
Se miraron, sonrieron y Clara dijo con calma: no todas las historias terminan con un felices por siempre. Algunas simplemente terminan vivas. Y eso ya es más que suficiente. Si esta historia te tocó el alma, no te vayas sin ser parte de Clímax Inédito. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ni un segundo de las próximas historias. Deja tu comentario, cuéntanos qué te hizo sentir esta historia y compártela con alguien que necesite recordar que vivir también es sanar. El tiempo cura, pero el amor también. Porque aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Gracias.